Capítulo 10. Dilema. La tensión se palpaba en el ambiente durante el enfrentamiento entre las dos facciones. Un páramo desolado se extendía en todas direcciones. Una fuerte ráfaga de viento levantaba la arena de vez en cuando, y no se veía ni un alma a simple vista. Pero el botechín que Takuto había traído consigo había detectado varias personas ocultas a plena vista. Aunque Takuto notó su presencia, no le dio instrucciones especiales al botechín. Quería observar primero la reacción de su oponente, esa era la política personal de Takuto. Tras un largo rato, el espacio frente a Takuto se distorsionó y aparecieron varias personas. Finalmente, decidieron seguir adelante con la interacción. Ato adoptó rápidamente una postura de combate, pero Takuto levantó la mano izquierda, deteniéndola. Se tomó un momento para observar a sus oponentes. Takuto-ira, lo hiciste muy bien al responder a mi reto, gritó un niño con voz aguda. Tartamudeaba, y sus palabras salían tan temblorosas como el labio inferior, revelando lo nervioso que estaba. Con solo mirarlo, Takuto vio que sus piernas temblaban tanto que sus rodillas chocaban entre sí. Impresionado por el valor que su oponente había demostrado con solo presentarse, Takuto decidió empezar con unas cuantas bromas para ver cómo reaccionaba el chico. «¿Eres tú, Keiji? ¿Has encogido desde la última vez que te vi? Me hiciste sentir muy solo cuando no respondiste en la conferencia. ¿Cómo has estado? ¿Bien?» Un solo comentario bastó para abrumar al chico, provocando que retrocediera instintivamente. Takuto analizó su reacción exagerada. Con eso, confirmó que era Keiji Kuara. Su voz es más aguda, pero se parece bastante a cómo sonaba cuando hablamos en línea. Takuto dirigió su mirada hacia las dos damas que se colocaban a la izquierda y a la derecha de Keiji. Eran fáciles de reconocer, sobre todo porque aún llevaban el mismo elaborado atuendo de santo. «¿Qué consideradas?», pensó. Dado que Santa Soalina y Santa Fen están con él, parece que su alianza sigue viento en popa. No podía ver el rostro de Fene a través del velo, pero Soalina lo fulminaba con la mirada. Era evidente que aún no había superado la derrota de Erakino a manos suyas. La carta de desafío de Keiji empezaba a parecer menos una broma. Estaba escrita en un estilo arcaico y con una caligrafía descuidada, pero Keiji hablaba en serio sobre el desafío. Tras una derrota tan espectacular y su vida en direcciones diferentes, había calculado que las posibilidades de que se reunieran eran bajas, pero parece que Keiji tiene su propio encanto. Quizás un dios no elegiría a un jugador a menos que tuviera algo cautivador, o tal vez la propia aceptación de Takuto de Keiji como un rival digno influyó en su valoración para mejor. En cualquier caso, la misma verdad se presentaba ante él, la facción del juego de rol de mesa se había reunido. Pero entre ellos había una que llamaba la atención por su singularidad, una chica idéntica a Erakino. Sin embargo, su peculiar combinación de colores y peinado hacía pensar que podría tratarse de otra persona. Los juegos de rol de mesa tienen sistemas de creación de personajes. Elemental Guard Cuarto Edition, el juego que Keiji trajo consigo a este mundo, también tenía la creación de personajes integrada en su reglamento. Takuto no podía confirmarlo solo con la información visual, pero era posible que Keiji hubiera creado un personaje nuevo. Si lo hubiera hecho, sería un gran problema. Takuto reprimió un suspiro. ¿Eres Erakino?, preguntó Takuto. No, no puede serlo. Yo maté a ese otro personaje, entonces. ¿Creaste una nueva ficha de personaje? La chica levantó ambas manos en un gesto burlón e inclinó la cabeza hacia un lado como diciendo, ¿no te gustaría saberlo? Su actitud audaz y descarada recordaba a la de Erakino, pero también había algo diferente en ella. Daba la impresión de ser alguien que prefería operar en las sombras mucho más que Erakino. En cualquier caso, no es una aliada, eso seguro. Sacar conclusiones sin suficiente información lleva a cometer errores. Por eso los juegos de rol de mesa son tan complicados. A diferencia de los juegos de rol de ordenador y otros juegos de mesa, ofrecen mucha libertad de interpretación, lo que permite jugar con las reglas a tu antojo. ¿Qué suerte tienes? Por este motivo, Takuto desconfiaba de los juegos de rol tácticos. El sistema de juego de un juego de rol de mesa se suele descubrir a través de su manual de reglas, las mecánicas, los números, las reglas y los procedimientos que los jugadores y el director de juego deben seguir.
El manual proporciona el juego potencial, pero el juego real se desarrolla en la interacción entre las reglas y los jugadores, a través de la conversación. El grado de libertad e interpretación es completamente diferente al de otros tipos de juegos. Siempre que todos estén de acuerdo, es posible ignorar o modificar las reglas establecidas en el manual. Incluso desde sus inicios, los jugadores comprendieron que el manual es solo una de las vías de acceso al juego. En resumen, todo vale siempre y cuando todos estén de acuerdo y logren la experiencia que desean como grupo. El objetivo principal de este tipo de juego es que los participantes se diviertan juntos sin conflictos. Este alto grado de interpretación que ofrecía el sistema TRPG suponía la mayor amenaza para el funcionamiento de su nuevo mundo. Takuto hizo su comentario sobre los juegos de rol tácticos para recordar a su subordinado los peligros a los que se enfrentaban, por lo que se sorprendió cuando, precisamente el impostor de Erakino, respondió: «Ahora sí que lo entienden, claro, tú fuiste quien le dio su merecido a este inútil del juego. Ah, por cierto, ¿podrías llamar a esta aberración eco? Son los restos destrozados de Erakino, un espectro espectador despreocupado». Takuto intentó disimular sus gestos antes de que, sin querer, revelara sus pensamientos. Vaya historia de origen tan ambigua. Puede que le hayan ordenado ocultar la información, pero lo dudo. Alguien como Keiji no es de los que piensan con antelación. Los juegos de rol de mesa ofrecen una forma relativamente sencilla de añadir nuevos personajes a la campaña mediante hojas de personaje. Pero incluso si esto fuera una parte integral de la mecánica del juego, los demás sistemas se verían completamente perjudicados si Keiji pudiera añadir nuevos personajes a su facción cuando le placiera. Sin importar cómo analizara la situación, Takuto no creía que ese fuera el caso, especialmente considerando los sutiles cambios en la actitud de Keiji. La situación era más compleja de lo que parecía. Podría estar fanfarroneando, pero nunca dio la impresión de recurrir a métodos tan rebuscados. Al menos, según la impresión que Takuto tenía de Keiji hasta el momento. Así que ella es una excepción a las reglas. ¿Es la Erakino original? Las personas que se comportan como tontos, como Vittorio, dan miedo porque a menudo te engañan cuando menos te lo esperas. Takuto señaló a Echo como alguien de quien debía estar especialmente atento. En cualquier caso, su plan original para el encuentro permaneció inalterado. Debido a los efectos persistentes del gran ritual, Minogra no podía participar en combates entre facciones. Seguía con su plan de usar el diálogo para reclutar a las fuerzas del juego de rol de mesa. Keiji. Esta vez estoy considerando formar una alianza contigo en lugar de entablar hostilidades, dijo Takuto. ¿Qué alianza? Keiji arqueó una ceja. Los dos santos estremecieron, pero no dijeron nada. Al parecer, esta vez todo el poder de decisión había recaído en Keiji. Takuto agradeció que no fueran a complicar innecesariamente las cosas. Temía que intervinieran y que el caos resultante los desviara del tema, así que esta desviación era bienvenida. Respecto al asunto de la Sukubo, estoy seguro de que sabes que ahora estamos oficialmente enfrentados a la Alianza del Continente Legal, ya que estuviste presente en la conferencia de todas las facciones, Keiji. Tarde o temprano nos enfrentaremos a ellos, así que cuanta más gente tengamos de nuestro lado, mejor, afirmó Takuto, esforzándose por hablar con más pasión de lo habitual. En realidad, eran la facción 4X de Takuto y la facción de RPG de Yu las que estaban en guerra con la Alianza del Continente Legal. La facción de TRPG de Keiji no formaba parte de ninguno de los dos bandos, por lo que quedaron más o menos al margen de las hostilidades iniciales. La conversación se desviaría si lo mencionaba, así que Takuto lo dejó pasar rápidamente. Por supuesto, la facción de TRPG no podía permanecer al margen para siempre. La Alianza del Continente Legal también iría a por ellos tarde o temprano, era solo cuestión de tiempo. Rendirse o aliarse. Enfrentarse al enemigo de frente o huir hasta los confines de la tierra. Esas eran las únicas opciones. Debían decidir cuanto antes. Preferirían convertirse en aliados de Takuto. ¿Por qué no dejamos de lado nuestros rencores por un momento y unimos fuerzas? El ejército de las Sukubos nos está complicando la vida a todos. Tú, más que nadie, deberías saber que hemos llegado a una encrucijada, Keiji. Una expresión de confusión ensombreció el joven rostro de Keiji. Estaba considerando la oferta de Takuto. Parecía indeciso, como si no supiera qué camino tomar.
Takuto percibió ese momento de vacilación y lo aprovechó. ¿O prefieres ofrecer a tus santos a la Suku?, desafió, asestando un golpe decisivo. Keiji experimentó un cambio drástico. Pero no el que Takuto esperaba. Unos ojos brillantes, rebosantes de una nueva determinación, lo atravesaron. No era furia justificada lo que ardía en su interior, sino la mirada de un hombre que había tomado una decisión. La he liado. Está temblando como una hoja, así que pensé que lo habían traído aquí a la fuerza, pero parece que ha venido por su propia voluntad, aunque en el fondo siga siendo un cobarde. Keiji miró por encima del hombro para confirmar algo. Su mirada se movió rápidamente entre sus compañeros, dos santos y un eco, en busca de confirmación. La espalda de Takuto estaba desprotegida, pero él simplemente observó la escena sin inmutarse. No podían hacerle daño con el gran ritual en vigor, e incluso si desafiaban esas reglas, su orgullo no le permitiría reaccionar de otra manera. Tú lo dices. Tú eres nuestro líder, animó Echo. Sé un hombre, le dijo Fene. Haz tu mejor esfuerzo, señor Keiji, dijo Soalina. Tras una respuesta desdeñosa, casi alentadora, de sus compañeros, Keiji se enfrentó a Takuto. Takuto y su séquito observaban y esperaban. No creas que puedes engañarme con palabras bonitas, Takuto irá, no caeré en la trampa, te derrotaré, me convertiré en el mejor, y entonces ganaré esta guerra y reviviré a Arakino. Estoy bastante seguro de que puedes revivir a Arakino sin tener que derrotarme, está bien. Takuto empezaba a comprender las intenciones de Keiji. En lugar de vengarse, quería recuperar la dignidad que había perdido durante su último enfrentamiento. En este mundo existían diversos métodos para revivir a los muertos. Muchos eran extremadamente complicados, pero no imposibles. Probablemente por eso la idea de ajustar cuentas con Takuto se convirtió en uno de los objetivos de Keiji. Quería cerrar ese capítulo, no vengarse. Estas cosas resultan atractivas para los jugadores de videojuegos, pero para ellos este era el mundo real. Takuto quería que se centrara en el problema en cuestión, en lugar de dejarse llevar por sentimentalismos y pequeñas rencillas. El problema inmediato era lidiar con la alianza del continente legal. Pepero Fene. ¿Por qué me preguntas a mí? Compórtate como un hombre. Keiji dudaba. Takuto sabía que iba por buen camino. Los dos santos parecían empeñados en dejar que Keiji decidiera su destino. Takuto no sabía qué les pasaba, pero sin duda le beneficiaba. Ahora es el momento de darlo todo. Takuto contuvo su deseo de sonreír mientras aceptaba la extraña atmósfera que se había instalado entre sus dos facciones, a pesar de estar allí para un enfrentamiento final. Keiji, la verdad es que yo también quiero revivir a alguien, y ya he sentado las bases para ello. Si cooperas, te ayudaré a revivir a Arakino a cambio. Esta es la mayor concesión que estoy dispuesto a hacer, siendo yo el primero en ser atacado por tu facción. Si eso fue todo lo que se necesitó para cerrar el trato, entonces genial. Un golpe decisivo. Los juegos de rol de mesa usan las palabras para jugar. Si Takuto pudo reclutarlo mediante la persuasión, entonces eso podría considerarse un encuentro muy propio de un juego de rol de mesa. Máximo efecto con mínimo esfuerzo. Además, de todos modos iban a tener muchas interacciones molestas más adelante para aclarar la información y construir una relación mínimamente cooperativa. Takuto quería que el primer paso para lograrlo fuera lo más sencillo posible. Simplemente quería terminar con esto, y aunque tenía sentimientos encontrados hacia Keiji, no albergaba un odio o animosidad particularmente fuertes hacia él. Independientemente de lo que pensara la facción del juego de rol táctico al respecto, Takuto hablaba en serio sobre reclutar a Keiji. Al mismo tiempo. Sí, sé que no va a ser tan fácil. Nunca lo es. Una parte de él sabía que sus intentos de persuadirlo habían fracasado. No, dijo Keiji con firmeza. Si me dejo llevar por el momento y me uno a ustedes, estoy perdido. Volveré a ser el de antes, un debilucho incapaz de tomar una decisión para salvar su vida. Decidí que arreglaría las cosas con ustedes aquí y ahora. Y así lo haré. Sabía que esto iba a pasar. Takuto no se sorprendió por la respuesta de Keiji. Claro,
El inmaduro seguía siendo tan pusilánime como siempre, su indecisión era tan evidente que podía pedir consejo a sus aliados en cualquier momento. Sin embargo, tal vez su derrota había propiciado cierto crecimiento en él. Takuto podía sentir que ahora poseía una cierta fuerza interior, algo parecido a un pilar inquebrantable que lo recorría. Un pilar fuerte e imponente, uno que jamás se rompería, jamás cedería. Debo considerar la posibilidad de que nuestras conversaciones fracasen. Takuto se mordió el interior de la mejilla. Sin mostrar el menor rastro de frustración, Takuto expuso los hechos con concisión. Me temo que tengo malas noticias al respecto. Actualmente tengo un gran ritual activo. Ha creado una enorme barrera sobre el continente oscuro para proteger a Minogra de la alianza del continente legal. Esta barrera detiene cualquier acción hostil entre las partes involucradas mientras esté activa. Cualquier tipo de duelo o batalla entre ellos era imposible desde el principio. Ya sea que consintieran mutuamente en luchar o no, los efectos del gran ritual impedirían cualquier intento. Existían algunas excepciones, como los PNJ neutrales, pero Keiji y su grupo pertenecían a la facción del juego de rol táctico, lo que los incluía dentro de los efectos del ritual. En pocas palabras, por mucho que se quejaran, ya no podían solucionar las cosas. Eso no puede ser. ¿Es por eso que no puedo leer la mente de nadie? Solo entonces los Saints murmuraron su preocupación. La capacidad de leer la mente era el milagro que su Dios le había concedido a Santa Fene. Takuto se enteró de su habilidad mientras se infiltraba en la nación divina de Lenea. Naturalmente, leer la mente de alguien contra su voluntad se consideraba un acto hostil. No había razón para que ella sola estuviera exenta de las restricciones impuestas por el ritual. Oh, eso es genial, pero yo soy más genial. Keiji se dejó llevar por la euforia, lanzando un grito que rozaba la bravuconería. Aunque, en realidad, sonaba más como un conejo intentando rugirle a un león. Su falta de comprensión era dolorosamente evidente. Suspirando para sus adentros al darse cuenta de que no le había explicado bien la situación, Takuto se tomó el tiempo necesario para ofrecerle a Keiji una explicación paciente y detallada. No, no tiene nada que ver con ser genial, Keiji. Un duelo también se considera una acción hostil. No podemos atacarnos. Punto. ¿Puedo intentarlo? Adelante. Fene fue la primera en responder a la aclaración de Takuto. Al parecer, la santa finalmente había perdido la paciencia, decidiendo que Keiji era demasiado poco confiable para manejar la situación. Por su parte, Takuto deseaba poner fin rápidamente a esta conversación, que comenzaba a prolongarse sin rumbo fijo, así que accedió de inmediato. Después de todo, el gran ritual había repelido incluso el poderoso ataque del ejército de Sucubus. Era imposible que un simple santo pudiera vencerlo. Entonces no me contendré. Una potente onda expansiva estalló ante sus ojos. Takuto se sobresaltó ligeramente ante el fuerte ruido, pero eso fue todo. Maldita seas, maldijo a Tou, furiosa por el repentino ataque. En realidad, fue más problemático intentar controlarla telepáticamente. ¿Lo entiendes ahora? Sí, la tengo. Una habilidad realmente aterradora. Fene pareció satisfecha, y así, el bando contrario finalmente comprendió el verdadero significado de lo que Takuto intentaba transmitir. Por mucho que Takuto lo hubiera intentado explicar, Keiji no lo habría entendido. Sin embargo, si Fene lo decía, estaba obligado a creerlo. Al menos, esa era la esperanza de Takuto y la intención de Fene con su pequeña demostración. ¿Y qué piensas hacer, Keiji? Preguntó Fene. A este paso, lo máximo a lo que puedes aspirar es a una guerra de palabras. Por desgracia, cuando se trata de un duelo verbal, no tienes ni una mínima posibilidad de ganar. O mejor dicho, ya has sufrido una aplastante derrota. No le haga caso, señor Keiji. Sí, ¿qué deberíamos hacer ahora? Keiji estaba completamente desconcertado. Había viajado hasta allí con un único objetivo, ajustar cuentas con Takuto Ira. Aunque hubiera previsto que Takuto podría recurrir a alguna artimaña para evitar la pelea, no podía haber imaginado que enfrentarse a él resultaría totalmente imposible desde el principio. De los dos santos emanaba también una palpable sensación de consternación. Esto es todo, pensó Takuto.
aprovechó la oportunidad para atacar con una ráfaga de palabras persuasivas. Ahora que esto está resuelto, ¿por qué no unen fuerzas con nosotros temporalmente? Sé que tenemos mucho que discutir, y dado que fuimos enemigos, admito que probablemente no seremos amigos pronto. Pero aún podemos darnos la mano manteniendo una daga oculta a nuestras espaldas. Por el bien de sus objetivos y los nuestros, primero debemos ocuparnos de la alianza del continente legal. Takuto evaluó su reacción. Reinaba la confusión. El hecho de que no hubieran rechazado la idea de plano sugería que ya estaban cayendo en su trampa. Por ahora, el plan era desviar la conversación hacia el fin del conflicto, después, podría absorber sus fuerzas poco a poco. El riesgo de ser traicionado siempre estaría presente, pero ahora que su verdadero objetivo, resucitar a Erakino, había quedado al descubierto, pensó que podría con cualquier cosa que le lanzaran. O eso creía él. BZZZZT, te equivocas. Estás completamente equivocado. Echo eligió ese momento para romper su silencio. Todas las miradas se posaron en ella. Sonreía con absoluta diversión y un toque de disgusto. ¿Elige este preciso momento para intervenir? Lo sabía, es la victoria de la facción del juego de rol de mesa. Aún así, no debería haber casi ningún movimiento que pudiera hacer. Error número 447. Se realizó una operación anómala. Se han añadido excepciones a los efectos rituales. El combate entre la facción SLG4X y la facción de juegos de rol de mesa está permitido temporalmente. El impacto de esta modificación en el equilibrio del juego es mínimo. Takuto respiró hondo. ¿Qué? Eso se sintió raro. ¿Qué acaba de pasar?, preguntó Keiji. Una interferencia imposible con las reglas le fue comunicada a Takuto a través del sistema de las Naciones Eternas. Takuto ya había experimentado esa sensación, esa presencia sobrenatural que existía mucho más allá del alcance de su comprensión colectiva. Takuto hizo una mueca. De todas las terribles posibilidades que había previsto, el peor escenario posible acaba de hacerse realidad. Ay, por favor. Esta vez sí que te has pasado de la raya, Keiji. Takuto le lanzó una mirada de resentimiento a Keiji, quien miraba a su alrededor con una expresión de asombro en su joven rostro. Claro, el idiota ni siquiera se daba cuenta del infierno que su bando acababa de desatar y estaba bombardeando a Echo con preguntas al respecto. Solo por esta vez, se burló Echo. He modificado temporalmente la configuración para eliminar las restricciones de combate. Lo siento, pero este pequeño bicho realmente quiere ver al maestro lucirse por una vez. Qué mala suerte tienes, pero tendrás que seguirle el juego. No hagas cosas que no te he pedido, reprendió Keiji a Echo, que se reía a carcajadas. Takuto ya no estaba dispuesto a escuchar sus payasadas. Si Echo tenía razón, los efectos del gran ritual ya eran nulos. Todos los ataques volvían a estar sobre la mesa. Y esa misma sensación de crisis inminente la compartían los subordinados de Takuto, quienes habían permanecido como observadores silenciosos hasta ese preciso momento. Rey Takuto, déjame unirme a la lucha. Con un dejo de pánico en su voz, Atou declaró su intención, desplegando simultáneamente tentáculos desde su espalda. ¿Permitirle unirse sería un grave error? No. Quiero que te quedes atrás, Atou. Takuto podía permitir que Atou se uniera a la pelea, pero hacerlo sin duda traería a más enemigos. Los dos santos apenas representaban una amenaza, ya que conocía sus trucos. Sin embargo, era imposible predecir cómo intervendría Echo cuando declaró su deseo de ver a los dos jugadores enfrentarse en un duelo. Convertir esto en una pelea caótica y sin cuartel era lo último que Takuto quería. No es que le tuviera miedo a Echo. Más bien, mientras la impredecible entidad conocida como Echo siguiera siendo un comodín, capaz de realizar cualquier truco en cualquier momento, no había forma de saber qué podrían decidir hacer los dioses que acechaban tras este mundo. Ah, y sé que esto suena descarado viniendo de mí, pero les pido que me dejen calentar el banquillo esta vez. Esta aberración quiere permanecer como espectadora tanto como sea posible. Les juro que no volveré a interferir. Así que, por favorcito, ¿me lo permiten? Tal vez percibiendo la creciente tensión, Echo ofreció una excusa avergonzada. Takuto dudaba seriamente de que sus palabras fueran ciertas, pero decidió seguirle el juego para evitar que la tensión aumentara aún más. De acuerdo. Acepto el duelo.
con una condición. Emitió una contramedida calculada. Al fin y al cabo, simplemente aceptar el golpe sin contraatacar era una afrenta a su orgullo. ¿Qué? ¿Los duelos pueden tener condiciones? ¿Desde cuándo? Quiero que Echo se retire. Para ser precisos, quiero que su ficha sea eliminada por completo del tablero. Los juegos no son divertidos cuando personas ajenas al juego se entrometen y lo estropean todo. ¿Por qué? Ella no tiene nada que ver con esto, objetó Keiji presa del pánico, pero tales débiles protestas no fueron suficientes para convencer a Takuto. Ella tiene todo que ver con esto. Acaba de intervenir hace apenas un segundo. Además, independientemente de lo que yo diga, ella sigue siendo tu aliada, ¿no es así? Asume la responsabilidad por tu gente. Gruñó Keiji, y luego se quedó en silencio. Takuto no podía dar marcha atrás. Aunque eso significara deteriorar la relación entre sus dos facciones, tenía que encontrar la manera de neutralizar la amenaza que representaba Echo. En el momento en que ella intervino, ¿sus prioridades cambiaron? Lo inesperado puede ocurrir en cualquier momento. Pero jamás imaginó que sucedería de una manera tan inoportuna hoy. Incluso ahora, podía sentir la presencia inquisitiva de Santa Fene, que intentaba penetrar en su mente. Habría descubierto todo de no ser por la autoridad divina de Ira, comprendió con profunda consternación, y maldijo a la facción de los juegos de rol por romper siempre las reglas para fastidiarlo a él y a sus planes cuidadosamente elaborados. Realmente, son la facción más odiosa, pensó con toda su alma. Oye, este error solo eliminó las restricciones. Seguro que te inventaste una excusa barata solo para aumentar la tensión a nuestro favor. ¿Acaso alguien se está cobardando antes de este duelo? Eres un cobarde, se burló Echo. Si vas a intervenir en las peleas de otros, más te vale estar preparado para haberte involucrado tú también. Es tan sencillo como eso. La sonrisa burlona desapareció del rostro de Echo, a pesar de que ella misma lo había estado provocando. Al parecer, este giro de los acontecimientos tampoco era de su agrado. Es una historia tan antigua como el tiempo. Pocas veces en la historia la frase, solo por esta vez, ha significado realmente solo por esta vez. Así que, considérenlo una invitación cortés para que los guardianes tomen asiento en las gradas o serán expulsados del campo por completo. Takuto le planteó un ultimátum, uno que estaba seguro de que Echo entendería. No sabía cómo lo interpretaría Keiji, pero en lo que a Takuto respecta, ya estaba harto de las intromisiones de Echo. Al menos, había dejado claras sus intenciones. Dijo lo que tenía que decir y guardó silencio, esperando el siguiente movimiento de su oponente. La pelota había sido lanzada al tejado de la facción TRPG, a Keiji Kuara. Alguien chasqueó la lengua con fastidio. ¿Fue Echo? ¿O Keiji? En cualquier caso, la decisión estaba tomada. No, dijo Keiji. Echo es mi aliada. Es una pesada, siempre se burla de mí y me da una paliza cuando la confundo con Erakino. O sea, ni siquiera sé quién es ni qué es, pero, en fin, está de mi lado. A Takuto no le gustaba cómo se estaban desarrollando los acontecimientos. Inmediatamente cambió de estrategia, pasando de la negociación al combate. El ambiente cambió de forma palpable. Algunos de los presentes no pudieron ocultar su inquietud a medida que la tensión aumentaba a un ritmo alarmante. ¿En serio te metes en esta pelea pensando que vas a perder? ¿No es aquí donde declaras que me vas a vencer? No seas idiota. Lo que digo es que mis aliados no son trofeos con los que apostar. Ah, y aquí está, el peor escenario posible en todo su esplendor. Keiji Kuara ha reforzado su estúpida determinación. Esto apesta. ¿Es realmente lo peor de lo peor? El jugador al que Takuto tanto temía, la figura principal de la facción a la que tanto temía enfrentarse, había reafirmado su determinación en el sentido más estricto de la palabra. Se acabó el tiempo de usar palabras ingeniosas para confundir y engañar a su oponente. A partir de ese momento, nada detendría, ni podría detener, este conflicto hasta que se llegara a una conclusión definitiva. Echo soltó una carcajada. Soltó una carcajada con una expresión de puro deleite, alegría y profunda satisfacción. Tú también eres bastante bueno, pero aún te quedas corto comparado con este tipo, Takuto Ira. ¿Keiji Kuara es el mejor jugador? De hecho, me atrevería a decir que es el jugador número 1 del mundo.
Takuto comprendió perfectamente que las palabras de hecho eran una provocación deliberada. Sin embargo, aún así, se vio incapaz de reprimir la oleada de emociones que lo invadían. Es lo que es, una cuestión de prioridades cambiantes. No me guardes rencor si acabas muerto, Keiji. El lado racional de Takuto notó que hacía mucho tiempo que no se sentía tan irritado. Ni siquiera él estaba del todo seguro de cuál era la causa de esa profunda irritación. Por ahora, su única atención estaba puesta en la batalla que se avecinaba. Takuto dio un paso adelante. Al hacerlo, su autopercepción cambió ligeramente, alejándose de Takuto Ira y acercándose a Dios Ira. Con un movimiento viscoso y sinuoso, una aura de horrible oscuridad y poder surgió de Takuto, coalesciendo en una sombra densa y perceptible. Esa es mi frase. Keiji aplastó su miedo bajo el peso de su determinación y declaró el comienzo de su batalla sin apartar la vista de Takuto ni un instante. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.